Regresamos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. En Aruba tembló esta madrugada. Rutas cerradas por la celebración del Día Diabético. Sigue la guerra en el Catatumbo, en Colombia. Serán detenidos migrantes sin documentos que hayan cometido delitos menores, según el decreto por parte del presidente Donald Trump. La Alianza Informativa Latinoamericana firma acuerdo con la Organización de Medios de Comunicación de Estados Árabes, ASBU. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con el temblor que algunas personas sintieron en horas de la madrugada el día de hoy en Aruba. Según lo que nos indicaron en la mesa de redacción, nos llegaron algunos mensajes que decían que por el área de Núñez, Paradera, Moco, Santa Cruz, más o menos a las 4:40 sintieron el temblor. Primero fue un sonido fuerte y después seguido por el temblor. Sin embargo, ninguna instancia oficial ha mencionado qué ocurrió esta madrugada. ¿Hubo temblor en Aruba? Cerca de las 4:30 de la mañana, varias personas indicaron que sintieron un fuerte temblor en la isla, especialmente en las áreas de Paradera, Santa Cruz, Núñez, Moco, etc., pero también habitantes en el área de Tanquilender indicaron que lo sintieron. Sin embargo, ninguna de las páginas oficiales, bien sea Crisis Management Office o también de pronto el Departamento de Meteorología o quizá alguno de los mandatarios dimisionarios se han pronunciado de manera oficial. Lo que sí es cierto es que fueron muchas las personas las cuales indicaron sentir primero un fuerte ruido en la parte de afuera de sus casas, pensando que de pronto se refería a un relámpago debido a que hemos experimentado fuertes lluvias. Sin embargo, después se sintió, según ellos, el movimiento telúrico. Fueron muchas las personas en la isla que sintieron el temblor. Sin embargo, otras indicaron que ni siquiera lo sintieron. Cambiando de tema, este próximo sábado estamos celebrando el Día Diabético. Ante esto, el Departamento de Obras Públicas indicó que se van a cerrar ciertas vías en conexión con este Día Nacional. En conexión con la manifestación Día Diabético, el Departamento de Obras Públicas, a través de las redes sociales, indicó que van a cerrar las siguientes vías. El 24 de enero del 2025, es decir, este próximo viernes, por el área de Rumbastrat, Sepp Lampenstraat y Kwartstraat, desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la madrugada. El 25 de enero, que es el sábado, por la parte de Vondeland, Rumbastrat, Sepp Lampenstraat y Kwartstraat, desde las 7 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Habrán rutas de desviación que serán indicadas por parte de los borchis y las barricadas, pero es importante que los conductores, automovilistas, pero también personas del común tengan en cuenta esta información. Cambiando de tema, el próximo 31 de enero es el plazo en donde el Departamento de Impuestos le ha dado a los conductores para poder hacer el pago del impuesto de la placa de su vehículo. Recordemos que debe ser pago al menos la mitad del año 2025. Después de esta fecha se emitirá el cobro, que es aparte. También para los usuarios que tienen placa personalizada o placa de nombre, hay nuevos horarios y de esta manera podrán aprovechar esta información. El Departamento de Impuesto una vez más quiere informarle a los conductores que todavía no han hecho el pago del impuesto de vehículo de motor que tienen plazo hasta el próximo 31 de enero. Pues es importante que las personas sepan que tienen algunos días todavía para poder realizar este pago y así cumplir como manda la orden. Recordemos que al menos la primera mitad del año 2025 tienen que pagarla antes del 31 de enero, la cual es la fecha límite y la fecha de plazo que ha dado el Departamento de Impuesto. Asimismo, también han indicado que para todas aquellas personas que tienen una placa de nombre, es decir, una placa personalizada, que la pueden buscar, se les pide la atención a este cambio de horario. Podrán buscar la placa entre las 11:30 de la mañana y las 12 del mediodía, válido todos los días durante la semana. No deberán tener cita para buscar esta placa, pero es la placa personalizada, la placa de nombre. Como se anunció anteriormente, podrán buscar la placa 3 días de trabajo después de entregar la carta a la compañía que trabaja las placas.
Empezamos nuestra ronda internacional con la guerra sin precedentes que se ha generado en Colombia entre el ELN y las disidencias de las FARC. Han sido más de 80 las personas que han sido asesinadas en medio de este conflicto y se habla de miles y miles de desplazados. ¿Pero qué ocurre a esta hora en Catatumbo? A la vista de todos se volvió normal por estos días que las motos, los camiones y carros de organismos humanitarios hicen una bandera en el municipio de Tibú. La bandera blanca es un tipo de escudo invisible y un pedido simbólico de respeto por la vida para movilizarse hoy por el Catatumbo. Nos venimos en una caravana con los vecinos en moto con bandera blanca y podemos pasar y poder llegar acá al refugio. Este cacaotero dejó atrás la cosecha, su finca, 2 perros, 2 gatos y sus gallinas para huir de las balas. Allá solo, los animales solos, allá todo solo allá, todo allá botado, porque esas cosas no se pueden traer y pues triste porque quedan allá los animales solos, todo queda allá botado, porque en sí hay que salvar la vida, ¿no? Porque lo demás se consigue. La premisa es la misma para todos. Supuestamente dicen que están en conflicto de ellos, entonces pues es arrecho estar uno ahí en medio de los conflictos, ¿sí? Entonces pues a causa de eso salimos a buscar refugio y aquí estamos aquí en este albergue. Doña Ilaida llegó a uno de los 5 albergues en Tibú desde el otro lado del Catatumbo con sus padres, hermanos y una fila de maletas que le cupieron en un pequeño camión. Nos tocó salir corriendo, dejar nuestras cosas botadas. Es muy triste que nos está pasando, pero nos toca seguir adelante. Gracias a Dios que nos han ayudado mucho y aquí estamos luchando por la vida. Y ahora con la esperanza de volver y mientras intenta ser fuerte, el mensaje de esta campesina es tal vez el de los más de 20.000 desplazados en el Catatumbo. Y pasamos ahora a Paraguay, a una noticia lamentable en donde una mujer perdió la vida después de que se encontraba en un bus del servicio público. Allí un sujeto se sube, le roba el celular y ella al momento de intentar bajarse para así poder de esta manera escapar de este ladrón, lamentablemente se cae en contra del pavimento y falleció. La agente fiscal Dora Noll investiga el caso que derivó en la muerte de Cintia Verónica Riquelme Rodas, de 42 años, como un caso de robo con resultado de muerte. La agente del Ministerio Público tomó declaración este martes al chofer del colectivo, que permanece libre, y todos los esfuerzos se centran ahora en identificar y detener al delincuente que se hizo pasar por vendedor ambulante y arrebató su teléfono a la víctima, quien en un intento por recuperar lo suyo terminó cayendo del colectivo en movimiento, perdiendo la vida horas después. Cintia había subido al colectivo con sus 2 hijos pequeños a la altura de la ciudad de Ipacaraí y el hecho ocurrió sobre la ruta 2 camino a Asunción, a cuadras de la Universidad Nacional. En su declaración, el chofer indicó que la víctima venía parada y poco después de lograr sentarse, subió una pasajera y detrás de ella el hombre que se hizo pasar por vendedor de alfajores para finalmente robar el celular a la víctima, que terminó perdiendo la vida tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. Luego de que el colectivo siguiera la marcha tras la luz verde del semáforo y la mujer intentara alcanzar al asaltante, que finalmente escapó subiendo en otra unidad que fue en dirección contraria. Pasamos a los Estados Unidos con la investidura del nuevo presidente Donald Trump, que sabemos que ya inició con distintos decretos. Uno de ellos explicó que van a detener a los inmigrantes sin documentos que hayan cometido así sea delitos menores. Para informarnos más, La Voz de América. Las promesas de campaña de Donald Trump empiezan a tomar forma en el legislativo. Mientras el presidente firmaba decretos para frenar la migración irregular, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que ordena detener a migrantes indocumentados acusados de delitos menores. Tenemos que hacerlo bien y debemos asegurarnos de saber quién entra y sale de nuestro país por la seguridad de todos los estadounidenses. Nos lo merecemos y tenemos que respaldar a la política y todas esas cosas, la ley y el orden. El proyecto, conocido como Ley Laken Riley, en honor a una universitaria asesinada en Georgia por un indocumentado venezolano, exige al Servicio de Inmigración y Aduanas arrestar a migrantes sin papeles acusados por asesinato o agresión grave, pero también por delitos menores como robo.
El proyecto, que fue impulsado por la mayoría republicana, contó con el apoyo de numerosos demócratas, primero en la Cámara Baja y posteriormente en el Senado, causando divisiones entre la bancada opositora. Creo que existe un amplio acuerdo en este país en que las personas que llegaron ilegalmente y cometieron delitos graves, deberían ser deportadas, pero no hay un acuerdo amplio en este país sobre que las personas que son indocumentadas y no representan ningún riesgo deberían ser deportadas. Dijo Trump tras el visto verde del Senado que la ley era hermosa y que esperaba poder firmarla en los próximos días. Mientras 18 estados acudieron a la vía judicial para oponerse al decreto de Trump que busca negar la ciudadanía a los bebés de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, lo que promete ser el inicio de una larga lucha en las instancias judiciales. Pues hablando de este tema, y aunque en su discurso de investidura el presidente Donald Trump no mencionó a Venezuela, sí se habla que podrían tener ciertos cambios en las relaciones diplomáticas que se tienen con el país vecino. Entre ellos, indicó que posiblemente ya no van a comprar petróleo desde Venezuela. Veremos qué pasa con Venezuela. Estamos observando Venezuela con mucha atención. Es un país que conozco muy bien por muchas razones y fue un país maravilloso hace 20 años y ahora es un desastre. Así respondió el presidente Donald Trump cuando se le preguntó cómo iba a asegurarse de que el gobernante Nicolás Maduro reciba a venezolanos deportados. Sin embargo, en su discurso de investidura, Trump no se refirió a Venezuela. No somos prioridad, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Pero podemos entrar en el radar dentro del gran marco de una política que para él sí es central, que es la de deportaciones masivas. Mientras firmaba sus primeros decretos, el mandatario también asomó. Probablemente dejaremos de comprar petróleo de Venezuela. No necesitamos su petróleo. Trump no dejó claro si revocará las licencias con las que Chevron y otras compañías petroleras pueden operar en campos venezolanos. Pero si así lo hiciera, la administración de Maduro sufrirá pérdidas económicas. El efecto inmediato es que PDVSA va a tener que empezar a buscar otros destinos para el crudo que hoy va a los Estados Unidos. A la última cuenta, no sé, 220.000 barriles, algo así. Y en toda probabilidad ese destino sea el Lejano Oriente, donde, como ya sabemos por la historia, va a tener que vender a un descuento importante. El presidente ya había prometido previamente deportar a los miembros de la banda criminal El Tren de Aragua, alegando que han exportado el crimen a Estados Unidos. El crimen en Venezuela bajó 74% porque tomaron a sus criminales y nos lo entregaron a través de una política de fronteras abiertas de la administración anterior. Pese a todas estas palabras, analistas aún ven la política de Trump hacia Venezuela como total y completamente incierta. Yo digo, estos van a ser 4 años, o por lo menos los primeros 2 hasta las siguientes elecciones, de una constante tensión, de un qué va a pasar mañana, no tenemos ni idea. La Alianza Informativa Latinoamericana, de que hace parte nuestro canal de televisión Telearuba, se complace en anunciar que se firmó un acuerdo sin precedentes con la Organización de Medios de Comunicación de los Estados Árabes, ASBU. Este nuevo convenio permitirá que Telearuba tenga información de primera mano desde esa parte del planeta. Así que enhorabuena. Países distantes pero unidos por un mismo objetivo. La Alianza Informativa Latinoamericana AIL, que reúne a 21 canales de América Latina, el Caribe y España, firmó un acuerdo de cooperación con la Organización de Medios de Comunicación de Estados Árabes, ASBU, conformada por 22 países. Los integrantes tanto de la Alianza como de la ASBU se verán beneficiados, ya que podrán compartir información desde y para América Latina. Este acuerdo abre un nuevo camino para contar nuevas historias desde el lugar donde se produce la noticia. En nuestra zona tenemos, lo siento por decirlo, los países con los conflictos más terribles del mundo: Palestina, Líbano, en Sudán, en Yemen, en Libia, en algunos otros. Nuestra área es muy caliente y creo que los canales estarán buscando información de estos lugares. El acuerdo se llevó a cabo en medio de la Asamblea General de la ASBU en Hammamet, Túnez, en África.
Esta nueva alianza brindará un nuevo espectro de aprendizaje de la industria televisiva. La organización podrá aprender de ASBU en diferentes maneras. Podrá aprender sobre el derecho a defender la propiedad del contenido. También podremos aprender sobre la investigación y de desarrollo de nuestra industria. Este convenio abre el camino a un futuro más globalizado para los países que forman parte de ambas organizaciones. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué es el cáncer testicular y cómo tratarlo? Conservando isla con tecnología, sepan innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Download Aruba Health App para mi team control y para mi salud. Así mi vida más fácil, Aruba Health App, hashtag digital y via app con mis dos técnicas. Download the app para mi salud. Hay aconsejo de viajar de mis síntomas via app. Aruba Health App, mi salud y mi manto día. Aruba Health App, más control y goza mi vida. Aruba Health App, un mejor cuido, un mejor salud. Mi salud de mi mano. Aruba Health App. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hay distintos estudios que han hablado sobre el cáncer testicular que muchos hombres lamentablemente padecen y no es una situación que se presente en una edad avanzada, sino que también estudios han señalado que hasta personas jóvenes también están padeciendo este tipo de cáncer. Pero ¿cuál es su tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El cáncer testicular se produce cuando las células malignas crecen sin control y la incidencia ha aumentado no solo en Puerto Rico, sino también en el mundo. Estamos hablando de 9.106 casos para el 2023. Uno de cada 250 varones va a tener cáncer testicular. 470 muertes el año pasado en Estados Unidos. Y en Puerto Rico es una incidencia más o menos parecida. Uno de cada 250 y mueren uno de cada 5.000. Hasta el presente no se conoce una causa como tal, pero se le vincula a virus, ya que muchas veces ambos o uno de los testículos no desciende como debiera. Podemos atribuirle a virus, por ejemplo el VIH. Esta enfermedad se asocia a este virus, se asocia a otras varias condiciones, criptorquidismo, que es el testículo que no desciende. Como sabe, el testículo viene del abdomen, viaja al testículo
Y los niños, cuando nacen, un grupo de ellos, los testículos todavía no han descendido. 1% de ellos se quedan sin descender. Ese grupo está a riesgo de cáncer testicular. Es un cáncer que se presenta en hombres jóvenes, incluyendo hasta en la adolescencia. De cáncer testicular son 33 años, pero 6% de ellos pueden ser menos de 33 años. De hecho, hemos visto casos de adolescentes con cáncer testicular. También tenemos un 8% de personas mayores. Hemos tenido pacientes de 70, 80 años con cáncer testicular. Así que no se puede bajar la guardia, pero obviamente la edad productiva es el cáncer más frecuente en estas edades de 33 años, de 15 a 33 años, es el cáncer más frecuente. El primer signo que se presenta suele ser un bulto o protuberancia en un testículo. A medida que ese cáncer crece puede causar dolor abdominal, pérdida de peso sin explicación, hinchazón de las piernas o dificultad para respirar. Por ello, los hombres deberían hacerse un autoexamen en el área, como se lo realizan las mujeres en los senos. Esto permitiría una detección temprana porque se puede curar. Agresiva, mortal, manejada tardíamente, y tiene una serie de condiciones de morbilidad horrible para los jóvenes. Este es uno de los pocos cánceres que estadio 4 pueden ser curables. No lo podemos decir con otros, pero con este sí. La metástasis ocurre en pulmones y los huesos. El tratamiento con inmunoterapia está dando buenos resultados. Es ambulatoria y en algunos casos podría haber cirugía. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y una experta en limpieza nos da distintos trucos para poder quitar manchas y malos olores del colchón. Los colchones son un elemento esencial en cualquier hogar, pero mantenerlos limpios puede ser un desafío. Con el paso del tiempo se acumulan manchas, malos olores y bacterias que afectan su durabilidad y nuestra salud. Al respecto, María Fernández, conocida como Manual Deer House, en TikTok ha compartido un truco casero en sus redes sociales. Ella, experta en organización, limpieza y decoración, y en uno de sus populares videos explica cómo eliminar manchas difíciles de los colchones con una simple mezcla. María asegura que la limpieza de los colchones no tiene por qué ser complicada. Su receta promete acabar con manchas y malos olores. Allí, si su colchón está manchado de quizá manchas indeseables y que no saben cómo quitar, esta mezcla, que según lo que ella explica, es muy fácil de preparar y que también les va a poder ayudar a las personas a quitar esas manchas y también los malos olores. Y si hablamos de imágenes que se han viralizado, vean a esta joven que indicó sentirse estafada porque ella abrió el envase de su protector solar y se dio cuenta que la cantidad que tenía este envase era mucho menor a la que vendía. En un video compartido en TikTok, una joven decidió abrir el pote o el tarro de una reconocida marca de protector solar para así aprovechar hasta el último resto de producto. Sin embargo, lo que encontró dentro la dejó sorprendida, pues descubrió que la cantidad real del bloqueador era mucho menor de lo que esperaba, generando una ola de comentarios entre los usuarios. Ella indicó que las opiniones fueron divididas en los comentarios. Mediante su cuenta, esta joven compartió la reacción al descubrir que la cantidad del bloqueador en el envase era mucho menor de la que había pensado. Según explicó, decidió abrir este pote para poder aprovechar hasta la última gota del producto, pero se sorprendió al notar que la crema ocupaba una porción mucho más pequeña del envase. Se acabó mi bloqueador, me costó caro, lo abrí porque quería sacarle hasta el último de este envase. Sin embargo, ella indicó que se trataría de pronto de una estafa. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB. Caribbean Mercantile Bank finalizó la transición de las tarjetas Bancomático Maestro para la tarjeta débito nueva de Bancomático y todas las tarjetas ya fueron enviadas a través del post a todos los clientes a la dirección registrada en su sistema. Así que todos los clientes debieron haber recibido esta nueva tarjeta de Bancomático antes de que finalizara el año. Recuerden controlar en su post si tienen de pronto un sobre azul con las instrucciones de uso y la activación en este sobre. Si no recibieron esta tarjeta Bancomático nueva, podrán tomar contacto con el
vía live chat de iAmigo o bien sea a través del WhatsApp o en el sitio web. Al momento en que reciben la tarjeta, recuerden activar de inmediato para que de esta manera quede activada la nueva tarjeta Bancomático solamente con una transacción que requiere uso del PIN. Esto podrá hacerse en un bancomático, en una de las máquinas o en cualquier ATM o en una terminal de pago. Podrán seguir la página de Facebook de CNB para más información. A partir del 1 de febrero del 2025, la tarjeta Bancomático Maestro no estará más activa. Y vean la pizzería más famosa en el mundo, pues un hombre decidió llevar su carrito de pizzas a un nivel mucho más allá y fue en la costa, allí en Argentina. Las imágenes se han viralizado. En medio de una temperatura concurrida en la costa atlántica argentina, un vendedor ambulante en Santa Teresita logró captar la atención de miles de personas con una propuesta innovadora, un carrito de pizzería en plena playa. Allí se muestra cómo este emprendedor adaptó un carrito con un horno a gas, una heladera y una oferta de 3 variedades de pizza, lo que generó una avalancha de comentarios positivos y buenos deseos en las redes sociales. El video muestra cómo este vendedor en acción cocina las pizzas en un horno que funciona con garrafa y entregando los pedidos en cuestión de minutos. Además cuenta con una heladera para mantener los ingredientes frescos, lo que asegura la calidad de las pizzas. En un video posterior mostró que guardaba la salsa en un balde y que la pone albahaca y ajo. Aclaró que se encuentra cerca del muelle y que tiene todo bien calientito y con mucho queso, tal y como muestra en las redes. Allí son muchos los usuarios que les encantaron esta idea. Y los dejo con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y este hermoso perrito que corresponde al nombre de León cuando le indica a su dueño que llega el día del baño y esta es su reacción. En Argentina, un video protagonizado por un perro ovejero alemán llamado León y su dueño Sergio capturó la atención de miles de usuarios. La grabación muestra a León corriendo hacia su lugar de baño mientras Sergio lo acompaña. En el video muestra cómo el perrito, con su característico pelaje de manto negro y pelo largo, disfruta de su rutina semanal de baño. En la grabación, Sergio explica que los jueves es el día en que León se baña y que el perro prefiere correr hasta el lugar de ser transportado en moto o en auto. Cuando el dueño le dice, hoy es jueves, ¿qué pasa los jueves? León se emociona y comienza a correr en círculos y ladrar desesperado para irse. A él le encanta correr, comenta Sergio en el video, mientras sigue León a una distancia prudente para permitirle avanzar a su propio ritmo. Según detalla, el perro llega solo a su destino y entra sin necesidad de indicaciones. Él sabe que en la esquina tiene que frenar. El video generó admiración por la obediencia y autonomía del perro León. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.